En Corea existe una de las unidades de fuerzas especiales más poderosas con el número 709. No hace mucho acogió una tradicional ceremonia de ascenso, durante la cual todos deben luchar entre sí hasta que solo quede un participante. Sin embargo, esta vez solo una persona pudo cancelar esta tradición. Como resultado de la ceremonia, todos los miembros de la unidad no pudieron continuar en servicio, y el tiempo acumulado necesario para restaurar completamente la unidad fue de 448 semanas. Después del incidente, todos los miembros de las fuerzas especiales presentaron un informe a su comandante pidiéndoles que los despidieran del servicio. Para evitar la pérdida de tantos empleados muy valiosos, el comando tuvo que despedir por la fuerza a este luchador llamado John Kim, que ya se había convertido en una leyenda. 3 años después, John Kim se puso a trabajar como civil, sentado en su oficina tratando de trabajar cuando de repente una servilleta arrugada le golpea en la cara. Un jefe de departamento llamado Jeff le pregunta a John por qué considera esta empresa una posada y se atreve a quedarse dormido en el trabajo. John Kim pide perdón y examina la servilleta, intentando comprender qué le arrojó su jefe. Jeff le dice a John que estos son pañuelos con los que se suena la nariz y le ordena que los tire ya que no hay un bote de basura cerca. John apenas puede contenerse y no responde a su jefe, pero decide dejar de lado sus emociones y agarra su teléfono inteligente. Al iniciar sesión en una red social, John escribe una gran prueba sobre su jefe arrojándole servilletas y expresando ideas sobre cómo es necesario crear una estructura que despida o transfiera a los empleados, cuyas actividades son perjudiciales para la empresa. Habiendo hablado apropiadamente y desahogado, John exhala, deseando poder matar a su jefe ya que era solo un civil. De repente, John recibe un mensaje en su teléfono que dice que él, como esclavo de una sociedad capitalista, tiene una oportunidad. De repente, una luz roja se enciende en la patilla izquierda de las gafas de John y un escalofrío recorre la parte superior de su cabeza. Aparece una interfaz de realidad aumentada en los lentes de las gafas de John, lo que indica que su registro está completo. Una voz misteriosa comienza a sonar en la cabeza de John, informándole que su nombre en el sistema es P099 y que está comenzando la primera prueba para él. John intenta quitarse sus extrañas gafas, pero las gafas disparan un pequeño cable en la sien de John, advirtiéndole que si no las usa durante más de 60 segundos, se electrocutará. John queda perplejo ante los motivos de lo que está pasando, recordando que la empresa le regaló estos lentes hace mucho tiempo, y nunca hubo nada extraño en ellos, cuando de repente una voz de mujer interrumpe sus pensamientos. Una colega llamada Arabella se acerca a John, lo mira con interés y le dice que no se ve bien. John intenta contarle a su colega lo que está pasando, pero una voz en su cabeza le advierte que si dice una palabra, también se electrocutará. John decide que no vale la pena correr el riesgo, por lo que dice que no le pasó nada malo, a lo que Arabella responde sinceramente que se alegra de oírlo, tratando de proponerle una cita hoy después del trabajo. De repente, Jeff irrumpe en la conversación y pregunta qué está pasando aquí y si conoce un bar adecuado para reuniones privadas. Agrega que John volverá a trabajar hasta tarde hoy, por lo que Arabella podrá pasar una agradable velada solo con él. Según Jeff, Arabella no debería prestar atención a las personas que tienen que trabajar horas extras debido a su incompetencia. Arabella no está impresionada por la oferta de su jefe y se va, diciendo que probablemente volverá a su trabajo, dejando a John y Jeff solos. John intenta con todas sus fuerzas contenerse, preguntándose los motivos del comportamiento de su jefe. De repente, una voz en la cabeza de John le dice que el algoritmo de creación de la misión se ha completado con éxito y le pide que analice a las personas que lo rodean. John vuelve su mirada hacia su jefe y las gafas comienzan a escanear, mostrando todos sus datos personales, mientras le hace preguntas a John y se enoja porque no le responden. Jeff sigue enojado, pero la atención de John está ocupada por las gafas, que le informan que el jefe del departamento de Jeff ha sido seleccionado como el objetivo de la misión. Las gafas le informan a John que su misión es ordenarle al jefe que deje de decir malas palabras, y agrega que recibirá un castigo si no cumple. Jeff se va y le dice a John que lo siga mientras el personaje principal intenta descubrir qué diablos está pasando aquí. Los puntos comienzan la cuenta regresiva para el castigo, mientras John analiza ideas sobre de dónde podrían haber venido los puntos. El tiempo de la misión se acaba, y a John se le informa que su tasa de pérdidas es del 50%. John intenta comprender qué significa este mensaje, y decide comprobar su cuenta bancaria personal. Al iniciar sesión en su cuenta personal,
John descubre que el saldo de su cuenta se ha reducido a la mitad en cuestión de segundos. John pierde los estribos, golpea la mesa con las manos y grita que todo lo que está pasando es un circo, pero decide calmarse y sube a la azotea por orden de su jefe. Al salir al techo con John, Jeff comienza a tocar a John con los dedos y le pregunta si se ha vuelto loco. Jeff le dice a John que odia a la gente como él, creyendo que el personaje principal lo evita no porque tenga miedo, sino porque lo considera vil. John no dice nada, admitiéndose a sí mismo que debe permanecer en silencio en esta situación, ya que necesita este trabajo. De repente, la intimidación del jefe es interrumpida por Arabella, quien dulcemente le pregunta a John si es estúpido. Arabella dice que John debe estar muy cansado de trabajar todo el día, y agrega que hoy en día es difícil comprar una casa, incluso si estás trabajando tus últimas piernas. Arabella dice que John necesita saber cuándo decirle todo en este mundo al infierno, y le muestra al jefe la grabadora en la que ella registró todo su acoso. Jeff pierde los estribos y enojado le pregunta a Arabella qué está haciendo, tratando de agarrarla con la mano. Sin embargo, esta vez John decide no quedarse impasible e intercepta la mano del jefe, impidiéndole agarrar a su colega. Jeff se enoja aún más, exigiendo que John lo deje ir inmediatamente, maldiciéndolo aún más. Las gafas registran el comportamiento agresivo de Jeff y le dan a John una nueva tarea, que requiere que golpee a su jefe en la nuez de Adán. Jeff se libera y golpea a John en la cara con todas sus fuerzas, diciendo que ahora lo pondrá en su lugar. John decide que ya ha tenido suficiente y lo esquiva fácilmente, dando un contragolpe a la nuez del jefe. El jefe Jeff cae al suelo, y John le pide a Arabella que actúe como si nada hubiera pasado. Los puntos le dicen a John que la misión está completa, devolviéndole todos los fondos que perdió en el fracaso anterior. Jeff lucha por ponerse de pie, insulta a John nuevamente y le pregunta cómo se atrevió a golpear a su jefe. Las gafas registran nuevamente el comportamiento de Jeff, dándole una nueva tarea que requiere que golpee a su jefe para obtener una recompensa 5 veces mayor. Jeff vuelve a perder los estribos y salta hacia John, a punto de lanzarle un poderoso puñetazo. Sin embargo, John esquiva fácilmente este ataque de aficionado, y rápidamente yendo detrás de la espalda de Jeff, comienza a estrangularlo. Después de un rato, Jeff se desmaya por falta de oxígeno y John lo libera, dejándolo caer de cara al suelo. Las gafas le informan a John que la tarea se ha completado con éxito y él está encantado de ver que su cuenta ahora contiene 170 millones de wons. John recuerda haber sido entrevistado recientemente para el trabajo mientras intentaba llevar una vida normal. Sin embargo, después de que las misiones empezaron a darle puntos, su vida cambió drásticamente. Habiendo completado todas las misiones que se le encomendaron al principio, John aumentó su fortuna a 580 millones de wons. John sale a la azotea para alegrarse de lo rico que se está volviendo. Sin embargo, su alegría se ve interrumpida por un helicóptero que aparece de la nada, llevando consigo una pequeña maleta. El dron vuela hacia John y le arroja un estuche negro, flotando en el aire. John abre el estuche, que contiene el billete dorado, mientras el dron le informa que su prueba ha pasado. Agrega que gracias al boleto, John ahora tiene autorización para la misión principal, y ahora necesita recolectar 1.000 millones de wons en una semana, o todos sus fondos se restablecerán. John regresa a su oficina pensando que todavía necesita 420 millones para completar la misión. John examina el billete dorado que recibió y ve en él una inscripción que indica que este billete permite pedir prestado hasta 100 millones por uso. John piensa que, entre otras cosas, le falta información sobre estas gafas, tras lo cual se da cuenta de Jeff y decide llamarlo. Jeff se congela de horror ante el sonido de la voz de John y no reacciona y continúa en un estupor. John se acerca a Jeff y le dice que tiene una pregunta, lo que hace que Jeff de repente grite de miedo. John tapa la boca de Jeff para evitar que grite y le pide que responda la pregunta con calma, tras lo cual le pregunta si sabe sobre el origen de estos vasos. Jeff responde que no sabe nada sobre estos anteojos y agrega que nunca ha visto otro par como este en ningún otro empleado. John intenta descubrir si su jefe está mintiendo, pero sus pensamientos se ven interrumpidos por un mensaje sobre una nueva misión. Encantado, John se viste rápidamente, dice que hoy saldrá temprano del trabajo y se marcha alegremente. John llega al lugar señalado, que es el techo de un edificio en construcción, y mira a su alrededor. Las gafas le informan a John que la recompensa por completar la tarea es de 300 millones de wons, y agrega que comienza la competencia entre los participantes.
De repente se encienden las luces de la obra, iluminando una caja colocada sobre un enorme carrete. John se acerca al estuche y lo examina, preguntándose cómo terminó allí. Al abrir la maleta, el personaje principal descubre que está llena de dinero hasta el límite. Los puntos anuncian las reglas, lo que significa que el ganador es el que tiene la bolsa al final del cronómetro, que es de 10 minutos. De repente, varios bandidos armados con armas blancas salen de la esquina y le dicen a John que no debería haber tomado la bolsa tan rápido. John examina a los oponentes y les pregunta si son participantes como él. Los bandidos se ríen de John y le preguntan si comprende la situación en la que se encuentra. Sin embargo, el personaje principal simplemente sonríe locamente y les pregunta que para ganar solo necesita darles una paliza a todos. El bandido principal le grita a John que está siendo demasiado arrogante y se apresura a atacarlo. Sin embargo, John, usando la maleta con dinero, bloquea fácilmente su ataque. Riéndose del alarde del bandido, John lo golpea fuerte con la palma. La fuerza del golpe hace volar al bandido, destruyendo todos los objetos frágiles con su cuerpo. John se ríe, mirando los rostros sorprendidos de los otros bandidos, diciendo que todo parece incluso más simple de lo que pensaba. Los bandidos ordenan sus pensamientos y atacan a John desde diferentes lados simultáneamente, mostrando trabajo en equipo. John esquiva los ataques con un cuchillo, colocando fácilmente un caso fuerte e impenetrable bajo los golpes. Habiendo perdido los estribos por los golpes fallidos, el bandido se lanza bruscamente hacia adelante, tratando de perforar a John. Sin embargo, John bloquea el ataque sosteniendo la hoja con precisión quirúrgica usando el asa de una maleta. Habiendo roto la hoja del cuchillo, John, con todas sus fuerzas, baja la pesada maleta sobre la cabeza del criminal, incapacitándolo. John mira al bandido inconsciente y le dice que habían calculado mal sus posibilidades. El personaje principal se dirige al otro bandido y le dice que tiene un par de preguntas. John le pregunta quién dirige el juego, a lo que él responde que no sabe nada, y agrega que simplemente recibió un brazalete y se convirtió en participante. John reflexiona sobre las razones por las que solo su dispositivo emisor de misiones tiene forma de gafas, mientras el bandido decide atacarlo aprovechando la oportunidad. Sin embargo, el bandido no tiene tiempo de hacer nada, porque John rápidamente se le acerca y le pregunta si quiere apuñalarlo con este patético cuchillo. Al no recibir una respuesta clara, John también golpea al bandido con una maleta, dejándolo inconsciente. De repente, John escucha los gritos de uno de los bandidos, cuyo brazalete le dice que le han debitado 300 millones, concluyendo que el miembro ahora está en quiebra. El dispositivo informa que la deuda del bandido ha alcanzado su máximo de 1.000 millones, y añade que el procedimiento de cobro de la deuda comienza ahora. El dispositivo en la mano del bandido se activa, inyectando alguna sustancia en la mano del portador, lo que indica que la investigación del caso del miembro de P-16 ha comenzado. Las venas del bandido aparecen en su piel, tornándose moradas, y con voz temblorosa le ruega a John que lo ayude. John queda impactado por lo que ve, recordando que sus gafas, al parecer, también tienen un inyector que podría matarlo en cualquier momento. De repente, detrás de él aparecen dos personas de piel azul con extrañas máscaras, uno de los cuales dice que los participantes no son diferentes. Dos matones atan al bandido con cadenas y lo meten en una bolsa, diciendo que los participantes en el juego se vuelven fabulosamente ricos o lo pierden todo. Al quedarse solo, John reflexiona que todos los participantes, incluido él mismo, se convirtieron en víctimas de la sed de ganancias, y todas las misiones anteriores fueron solo un cebo. De repente, una multitud de 48 personas llega a la obra y también decide quitarle la bolsa a John. La multitud rodea a John por todos lados, preparándose para atacar, y él se da cuenta de que de alguna manera se ha vuelto demasiado concurrida. John toma una postura, se prepara para atacar y les dice a sus competidores que ataquen todos a la vez. Contento de poder finalmente calentar, John distribuye fácilmente golpes a todos los participantes utilizando una maleta. Cuando son golpeados, se deducen 300 millones de wones de cada miembro, lo que los desespera. El riesgo de perder tanto dinero de un solo golpe detiene a todos los participantes, a lo que John solo les pregunta burlonamente por qué no quieren atacarlo. Los participantes deciden atacar a distancia, arrojando piedras a John y otros materiales disponibles. Sin embargo, John lucha fácilmente contra todos los objetos que vuelan hacia él como una maleta, y solo se ríe de los lamentables intentos de sus oponentes. Tan pronto como los participantes se quedan sin municiones, John salta hacia uno de los líderes balanceando su maleta.
Después de llevar a cabo un ataque aplastante, el personaje principal incapacita al líder, dejándolo en quiebra. Algunos participantes piensan que incluso la multa por fallar en una misión no será tan grande y huyen al unísono del lugar de la competencia. Sin embargo, los participantes restantes no tienen absolutamente nada que perder, por lo que toman armas blancas y deciden atacar a John entre la multitud. Las criaturas enmascaradas observan cómo John golpea a los participantes uno por uno con una maleta, multiplicando el número de arruinados. Al poco tiempo, John ya está rematando al último participante, notando que su traje está roto. Después de ganar el concurso y recibir un premio de 300 millones, John concluye que puede comprarse uno nuevo y se marcha. Una mujer lo observa desde lejos. Dice que este miembro no durará mucho y se dirige a su misterioso colega. El colega le dice que está de acuerdo con ella y agrega que John está atrayendo demasiada atención sin darse cuenta del peligro que corre. Mientras tanto, John decide pasar la noche en el caro Hotel Sigrel en lugar de en su casa, donde una noche en una habitación de lujo cuesta 20 millones. El personaje principal está feliz de poder finalmente permitirse una vida rica y de tener una cantidad que antes no habría ganado en 10 años. El camarero entra a la habitación y le dice que ella le ha traído el plato que pidió. John decide probar un filete especial de primera preparado por un chef de 3 estrellas Michelin. El rostro de la niña cambia y le pregunta a John si le gusta el plato preparado. John esboza una sonrisa de satisfacción e informa que el plato es increíblemente sabroso. La niña se quita el disfraz, revelándose como quien lo estaba siguiendo en la obra, y dice que es una persona completamente imprudente. John mira a la chica sin comprender y después de una pausa incómoda la saluda. La niña le pregunta por qué es tan descuidado al participar, preguntándose por qué John no está en absoluto sorprendido por lo sucedido. John responde que los notó desde el principio, por lo que esperaba que vinieran, señalando al segundo huésped en su habitación. El hombre misterioso resulta ser un hombre adulto de pelo blanco, que está un poco sorprendido de que John simplemente los dejara acercarse a pesar de saber de ellos. John responde que notó que lo seguían, pero se dio cuenta de que no tenían intención de hacerle daño, y agrega que él mismo quería algunas respuestas. El hombre dice que comprende el deseo de John de extraerles información, y añade que él mismo le preguntará algo. El trío se sienta a la mesa, y el hombre le pregunta a John cómo se convirtió en miembro. John responde que se convirtió en uno después de recibir el dispositivo y completar misiones de prueba, a lo que el hombre le pregunta dónde está su pulsera. John responde que no hay reglas que indiquen que el brazalete debe estar en la muñeca, y decide ocultar información sobre sus anteojos, lo que hace que la chica simpatice con él, asumiendo que lo usa en el tobillo. John dice que es su turno de hacer preguntas y le pregunta al hombre si sabe cómo quitar el dispositivo. El hombre responde que el precio por el que la organización ha fijado la libertad es de 2.000 millones de wones, y hasta que no se pague esta cantidad, es imposible retirarla. John pregunta si el hombre se refiere a organización a los operadores de estos dispositivos, a lo que recibe una respuesta afirmativa. El hombre le explica a John que esta organización son los creadores del infierno y los dueños de la red oscura, que utiliza decenas de miles de millones de fondos ilegales para organizar juegos terribles. Según él, ningún participante ha logrado todavía recuperar su libertad. John le pregunta al hombre por qué le cuenta todo esto, a lo que él responde que quiere ver qué tipo de persona es John y qué es más importante para él en esta vida. John responde que simplemente puede comprar su libertad ganando 10.000 millones de wons y quedarse con lo suficiente para vivir hasta que se jubile. El hombre concluye de las palabras de John que el dinero es lo más importante para él, y luego pregunta la razón por la que John confía en que siempre podrá ganar. Mientras espera una respuesta, el hombre invita a John a jugar un pequeño juego con él, enviándole una invitación a través de su dispositivo. John dice que no es una persona que teme tales desafíos y acepta propuestas, pero el análisis de su oponente lo deja paralizado. Según los datos transmitidos por sus puntuaciones, frente a él está sentado un competidor de rango 3 llamado Walter Moe, que tiene 14 victorias y solo una derrota con un patrimonio neto de 4.000 millones de wons. Las gafas le dicen a John que el juego está comenzando y que ya no tiene la oportunidad de darse por vencido, a lo que solo se sorprende sarcásticamente. Con una leve sonrisa, Walter Moe pregunta al dispositivo qué tipo de juego tienen él y John por delante. John se da cuenta de que ha cometido un gran error e intenta pedirle a Walter que espere y cancele la oferta. Sin embargo, Walter dice que ya es demasiado tarde y que la ruleta ha empezado a girar, lo que determinará el juego aleatorio. En la ruleta hay un juego de dados,
cuyas reglas establecen que cada participante tiene 2 dados blancos y negros, y gana el jugador con la puntuación más alta, que es el producto de los valores lanzados si son iguales, o el más alto si son diferentes. La niña abre el estuche y dice que cada ficha vale 10 millones de wones y agrega que cada jugador recibirá 88 fichas. Walter añade que inmediatamente se lanzan los dados blancos, después de lo cual los jugadores hacen sus apuestas y luego se levanta el vaso, en el que se hacen visibles los dados negros. John se sorprende de que esto sea solo un juego de suerte, a lo que Walter Moe comenta que el personaje principal está tranquilo, lo que significa que tiene confianza. John acepta tranquilamente, pero en su corazón grita de indignación, recordando que toda su vida es la encarnación de la mala suerte. De repente, John se da cuenta de que, a pesar de todo, ganó 880 millones en 3 días, lo que significa que, después de todo, no tiene tanta mala suerte. Una vez repartidas todas las fichas y completados los preparativos, Walter Moe le pregunta a John si está listo para empezar a jugar. John decide que convertirá su fracaso en una nueva oportunidad y lanza con confianza el dado blanco. Sin embargo, a pesar de la increíble autoestima y confianza de John, le asignan una unidad traicionera. Walter también obtuvo solo un 2 en el primer lanzamiento, por lo que la mira pensativamente, dándole vueltas a las opciones en su cabeza. Después de sopesarlo todo cuidadosamente, Walter apuesta 100 millones, sorprendiendo a John. Después de evaluar sus posibilidades y darse cuenta de que no tiene a dónde retirarse, John acepta la apuesta de Walter. La niña dice que una vez aceptadas las apuestas, revela el segundo dado a los participantes. Walter saca un 3, por lo que su puntuación más alta es 3. Sin embargo, John tira otro, convirtiéndolo en el perdedor de esta ronda. John no puede creer lo que ve, mientras Walter dice que no esperaba que John fuera emparejado en la primera ronda. Sin embargo, John no se rinde y dice que ahora que ha superado su mala suerte en la primera ronda, seguirá jugando, expresando confianza en que ahora todo cambiará. Desafortunadamente, la confianza no ayuda a John, y pierde una y otra vez, sin conseguir una sola victoria. Después de perder 500 millones, la chica anuncia que pasan a la ronda final. Después de tirar los dados, Walter Moe tira un 1 y John tira un 6. John se regocija por el acuerdo exitoso, pero Walter hace todo lo posible y dice que le dará a John la oportunidad de recuperarlo y ganarlo todo. El personaje principal está impactado por el comportamiento de Walter, razonando mentalmente por qué Walter tiene tantas esperanzas de obtener un 6, lo que en este juego significa una victoria automática. Pero al darse cuenta de que durante todo este tiempo no ha habido manipulaciones con los dados, acepta la apuesta. John señala que si hubiera sabido qué tipo de persona era Walter, nunca se habría sentado a jugar con él en la mesa, ya que Walter tiene talento para absorber la suerte. Walter saca un 6, lo que lo convierte en el ganador automático de esta ronda y se queda con toda la fortuna de John. Walter se va, diciendo que fue una competencia divertida y que deberían volver a verse. Le lanza a John una tarjeta de presentación y le dice que lo busque si algo más importante que el dinero llega a su vida. La noche siguiente, se celebra una fiesta corporativa en el café, a la que asisten los colegas de John. El propio John bebe con tristeza un trago de una botella, inmerso en pensamientos sobre el dinero perdido. Un hombre se acerca a John y le pregunta por qué se ve tan mal en la fiesta de la oficina. El hombre es el presidente de la empresa donde trabaja John, llamado Matt Dock. Sin embargo, John no le presta atención a Matt y continúa bebiendo de mal humor. Jeff se levanta de un salto, intentando congraciarse explicarle al presidente. Sin embargo, el presidente, sonriendo dulcemente, le dice a Jeff que no ve nada malo y le pide a John que lo siga. Tan pronto como los dos se van, los empleados comienzan a hablar entre ellos sobre John, diciendo que es un poco extraño y hablando de cómo escucharon que John quebró con una inversión. Arabella escucha estas conversaciones y expresa la esperanza de que todo esté bien con John, a lo que le dicen que el presidente de la empresa fue apodado el Buda sonriente por su benevolencia. Mientras tanto, Matt está en la calle regañando obscenamente a John, sujetándolo por la corbata y diciéndole que el personaje principal debe conocer su lugar y no estropear el evento corporativo con una cara amarga. Añade que una persona insignificante como John puede ser reemplazada en cualquier momento, a pesar de que trabaja duro. John reflexiona sobre el hecho de que realmente tiene que trabajar para fenómenos como Matt para poder ganar unos centavos, pero es interrumpido por una bofetada. Matt dice que le dará 100,000 wons por cada bofetada,
por lo que John debería agradecerle por criarlo, a lo que el personaje principal se abstiene de romperle el brazo, cuando de repente le llega una nueva tarea. De repente, John, con una sonrisa brillante, agradece cordialmente a Matt por las bofetadas, calificándolas de una lección de vida real. John toma la mano del presidente y le pide que lo honre estando con él y reciba más de su sabiduría. El presidente inmediatamente se vuelve más amable y le dice a John que está de acuerdo, exigiendo volver al café, donde John le servirá una bebida y llegarán hasta el final. John sonríe y está de acuerdo con el presidente, releyendo los términos de su misión, en la que se le ordena secuestrar a Matt para obtener una enorme recompensa. Después de un tiempo, Mad Dog recupera el sentido al estar atado en un garaje. John le dice a Matt que lo secuestró, verificando las nuevas condiciones de la misión bajo su supervisión, de lo que se deduce que el presidente debe ser encerrado en un lugar determinado y retenido allí durante 24 horas. John le dice al presidente de la compañía, Matt, que lo estaba arrastrando y provocando todo tipo de escenas. Matt exige desatarlo inmediatamente y darle el teléfono, pero John lo saca de su bolsillo y aclara si este es el teléfono del que está hablando. John dice que revisó su teléfono y encontró varias cosas, lo que enoja a Matt, quien lo llama mocoso y exige desatarlo. Continúa con su histeria, gritando que John no se atreve a secuestrarlo y que espera que no le pase nada por ello. En respuesta, John golpea a Matt con su teléfono, que contiene fotografías de una cámara oculta instalada en el baño de mujeres de la empresa. John llama a Matt un completo pervertido, sugiriendo que él fue quien lo instaló, a lo que solo incomprensiblemente le pregunta cómo pudo acceder a él. John solo se burla de Matt, sin decirle que la recompensa intermedia por el secuestro era aprender a piratear dispositivos. John le dice a Matt que si entrega esto a la policía, sucederán cosas muy interesantes. John dice que ahora entiende por qué tuvo que secuestrar a Matt, cuando de repente su atención se dirige a una carpeta con archivos en su teléfono. John se sumerge en el contenido de la carpeta, revisando los nombres de los archivos, cuando de repente se detiene. La cara de John cambia y le pregunta a Matt quiénes cree que son los empleados de la empresa. Matt responde que todos sus empleados son criaturas que no conocen su lugar y que simplemente les da la oportunidad de lograr al menos algo en esta vida. John dice que a pesar de que cada persona tiene esqueletos en su armario, no habrá salvación para alguien como Matt. Matt sonríe con arrogancia y dice que John también está cometiendo crímenes ahora, por lo que su intimidación será inútil. John hace callar a Matt diciéndole que de ahora en adelante le dará 100,000 wones por cada bofetada, diciéndole que lo considere un entrenamiento de paciencia. Matt pierde los estribos y le grita al personaje principal que si se atreve a tocarle el pelo, se meterá en problemas. Sin embargo, no tiene tiempo de terminar cuando la bofetada de John lo alcanza, enviándolo fácilmente al suelo. John se sienta junto a Matt y le pregunta las razones por las que Matt cree que si tiene dinero, puede vivir así. John menciona al presidente de la compañía y agrega que incluso vivir como todos los demás se está volviendo muy difícil y, gracias a criaturas como Matt, se está volviendo casi insoportable. El personaje principal vuelve a golpear al presidente de la empresa, diciéndole que quiere que sienta esta injusticia al menos una vez en su vida. Ardiendo de miedo y frustración, Mad Dog intenta exprimir algo parecido a una disculpa. Sin embargo, de repente un hombre irrumpe en el garaje donde John lo encerró, regocijándose de haber encontrado su objetivo. No hay rastro de remordimiento en el rostro del presidente y le pide al hombre que lo ayude, diciendo que John lo secuestró. El hombre y su cómplice llegan y le dicen a Matt que se quede quieto y espere, mientras el dispositivo en su brazo anuncia un nuevo objetivo y dice que necesitan rescatar a Matt. Le dicen a John que no tienen nada personal contra él y que esto es solo una misión, a lo que él, conscientemente, hace un gesto con la mano, diciendo que tampoco tiene quejas. Los participantes se sorprenden de que John actúe con demasiada calma y sospechan que algo anda mal. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, John acorta distancia con uno de los participantes y lo incapacita de un solo golpe. Sin pensarlo dos veces, John agarra al siguiente participante y lo noquea en unos segundos. John se luce ante sí mismo, contento de que sus habilidades de lucha no hayan decaído en absoluto durante su vida civil. Matt observa cómo John derriba grupos de oponentes que vienen uno tras otro y piensa en cómo puede escapar. Sin embargo, de repente John toma un cuchillo que le quitó a uno de los participantes derrotados y se dirige hacia Matt. John corta las cuerdas, liberando a Matt, diciendo que notó que estaba aburrido, así que vino a animarlo. Luego de eso,
Toma a Matt por las piernas y comienza a girarlo con todas sus fuerzas, riendo alegremente. Después de hacer girar a Matt con suficiente fuerza, lo arroja hacia uno de los concursantes que aún están en pie, noqueándolo. Mad Dog no puede soportar el estrés psicológico del miedo y la humillación resultantes y comienza a llorar mirando a John. John le dice a Matt que deje de llorar, porque todavía le quedan 15 increíbles horas por delante, durante las cuales lo ayudará a renacer. Otro par de participantes espera detrás del hangar y nota que 5 equipos ya han entrado allí. Uno de los socios dice que esto solo significa que deben abandonar la misión. Motiva su decisión por el hecho de que lo más probable es que dentro haya una persona terriblemente extraña y fuerte, con quien es simplemente imposible llegar a un acuerdo. Mientras tanto, John despierta a Matt, que se ha desmayado por el estrés, y le dice que mientras dormía, pensó en algo. Según John, dado que él se hace cargo de la educación moral de Matt, vale la pena discutir el tema de su salario. John dice que su salario debería ser 5 veces mayor que el actual, y exige que lo cambien a un puesto que le permita ganar el máximo con un mínimo de trabajo. También agrega que a partir de ahora Mad Dog será su perro hasta que lo críe nuevamente como humano. Mientras tanto, el lugar es trasladado temporalmente a una prisión de seguridad especial, que solo alberga a prisioneros peligrosos. Un guardia se acerca a la celda del preso número 30-170 y le pide que aguante un día más. Su dispositivo le muestra su nueva misión, que es liberar a un criminal de primer grado en 24 horas. El prisionero de esta celda, por ociosidad, golpea las paredes con su cabeza más fuerte, dejando grandes agujeros. El dispositivo del guardia añade que una vez que complete con éxito la misión, comenzará un nuevo juego. A la mañana siguiente, Jeff entra a la oficina y ve una multitud de empleados. De repente su rostro se distorsiona en una mueca de increíble sorpresa y miedo. Frente a los empleados, en una mesa nueva y una silla que parece un trono, se sienta John, quien saluda cortésmente a todos. John dice que ocurrió un extraño milagro, y por orden del presidente, su posición cambió repentinamente. Después de que todos se van, John piensa que debido a estos puntos, el principio de sus ganancias ha cambiado radicalmente. Gracias a la misión completa y al boleto, devolvió 500 millones de wons a su cuenta. Sin embargo, su misión principal, ganar 1.000 millones, sigue sin cumplir y solo quedan poco más de 28 horas. John se dice a sí mismo que no le importa qué juego o misión venga a continuación, siempre y cuando llegue pronto. Mientras tanto, en prisión, el operador le pide al guardia un informe sobre cómo van las cosas. Le responde un guardia que le dice que está en un autobús con 10 presos especialmente peligrosos, pero que no se producen situaciones de emergencia. Sin embargo, resulta que el guardia primero degolló a su compañero para no dejar testigos de sus atrocidades. Terminado su informe, se acerca al compartimento cerrado donde se encuentran los prisioneros y lo abre con las llaves. Les arroja las llaves de las esposas a los prisioneros y les dice que pueden hacer lo que quieran, pero que es poco probable que escapen. Explica que cuando comience el juego, los piratas informáticos probablemente tomarán el control de las cámaras de circuito cerrado de televisión de la policía. El guardia concluye que, en cualquier caso, nadie podrá escapar de la prisión. Mientras tanto, todos los propietarios de dispositivos reciben una tarea que les exige cazar prisioneros fugitivos. Los prisioneros son liberados, junto con el líder número 30-170, cuya recompensa es de 500 millones. Los otros prisioneros lo llaman Hyung Nim y le preguntan qué harán todos. Hyung Nim se ofrece a encontrar el dinero que uno de sus amigos enterró en la prisión, después de lo cual todos saldrán de Corea. Los participantes reciben la geolocalización de los presos y se preguntan a dónde intentan llegar estos presos. Uno de los cazadores termina sus preparativos y ordena a los demás que se retiren. De lo contrario, no tendrán tiempo de capturar suficientes víctimas. 4 horas después del inicio del partido de penalti, uno de los escuadrones llegó al lugar de los detenidos y comenzó a capturar a los delincuentes. El receptor se ríe de la víctima y dice que, para ser un criminal, su víctima es bastante débil y debería haber vivido una vida justa. El receptor siente la mano de su amigo en su hombro y se da vuelta, diciendo que mientras atrapen a todos uno por uno, los observadores no notarán nada. Sin embargo, la mano que descansa sobre el hombro del receptor es solo el miembro amputado de su antiguo amigo, que fue amputado por el prisionero número 2804. El prisionero dice que también atrapa gente y especifica que sus objetivos son monstruos con relojes rojos. El receptor intenta decirle algo al prisionero, pero rápidamente le corta la mano y luego lo remata.
El prisionero 2804 regresa con Hyunim. Le dice que se ha ocupado de las plagas locales y arroja sus manos cortadas al suelo. 2804 le pregunta a Hyunim cuántas personas están involucradas mientras coloca sus manos sobre la cabeza del cautivo. Hyunim responde que rápidamente se cansó de matar cazadores, por lo que dejó de contar y luego le rompe el cuello al prisionero. Se da vuelta hacia la montaña de cadáveres y dice que hace mucho tiempo que no se divierte tanto. Después de eso, se acerca al resto de los prisioneros que están cavando la tierra en busca de dinero y les dice que deben cavar más rápido. De lo contrario, abandonará a los que no encuentren nada. El prisionero Don 804 le dice a Hyun Nim que después de revisar a los miembros muertos, no pudo determinar a qué pandilla pertenecían, pero descubrió que había una recompensa por sus cabezas y se reveló su ubicación. Hyun Nim le pregunta al prisionero Don 804 cuánto están dando por él, y al recibir la respuesta se alegra, diciendo que siempre es un sueño recibir una recompensa por tu cabeza. Sin comprender la alegría de Hyun Nim, 2804 le pregunta a su cómplice cuánto dinero han encontrado ya. El preso responde que encontraron 3 fajos de 500 millones cada uno y que quedan 3 más. El prisionero 2804 reflexiona mentalmente que esto es mucho más de lo que imaginaba, creyendo que debería usar Hyun Nim y escapar. Mientras tanto, otra pareja de participantes los observa sorprendidos por su comportamiento. Luego notan una pila de miembros muertos desenterrados y se dan cuenta de que los prisioneros son mucho más peligrosos de lo que pensaban originalmente. Los participantes deciden no retirarse y jugar a lo grande, pero uno de ellos cuestiona la corrección de su acción, diciendo que cazar personas como si fueran ganado es extraño. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por su cómplice, quien lo agarró por la chaqueta y le dijo que ni siquiera están cazando personas, sino monstruos. El líder de los participantes sugiere atraparlos a distancia, ya que es el método más seguro, añadiendo que bajo ninguna circunstancia se les debe permitir escapar. De repente, se escucha la voz de John detrás de él, diciendo que realmente no pueden dejar escapar a los prisioneros. John emerge de los arbustos para encontrarse con los asustados participantes y les dice que no tiene sentido estar en guardia todo el tiempo. Jonah dice que es solo un oficinista, lo que genera confusión en los ojos de los participantes. Sin embargo, John dice que tiene un gran plan y lo compartirá si están interesados. Después de que John habla de su plan, el desconcierto y los malentendidos se congelan en los rostros de los participantes. El líder de los cazadores apunta con una ballesta a John y le pregunta por qué pensó que deberían ser cebo, y agrega que no son una especie de debiluchos. Advierte que si John no huye a la cuenta de 3, le disparará. A lo que John responde con calma que sugirió la mejor manera para todos. El líder dispara a John, pero él desvía fácilmente la flecha con un golpe preciso de su machete. Habiendo atrapado un trozo de flecha con su mano, John dice que el líder no debería haberle advertido exactamente cuándo dispararía. John invita a los participantes a escucharlo mientras todavía es amable, y ellos están de acuerdo sin cuestionarlo. Después de un tiempo, los participantes se acercan a los prisioneros, que buscan los últimos fajos de dinero que quedan. Los prisioneros se ríen porque los participantes se acercaron a ellos con las manos desnudas y expresan el deseo de enterrarlos aquí mismo. Después de esperar a que todos los prisioneros los vean, los participantes se ponen en marcha. El prisionero 2804 ordena a todos que atrapen al fugitivo y lo persiguen. Los participantes huyen de los prisioneros y repiten en sus cabezas el plan de John, según el cual deben atraerlos al lugar indicado. Un escuadrón de cazadores llega al lugar indicado, pero inmediatamente los prisioneros corren tras ellos. Los prisioneros rodean a los cazadores, quejándose de que no hay agujeros donde enterrarlos. Uno de los prisioneros corre hacia el líder de los cazadores, blandiendo una pala para acabar con él de un solo golpe. Sin embargo, en el último momento, un lanzamiento certero de un hacha interrumpe el golpe y arranca la pala de las manos del prisionero. John enciende las ramitas y las arroja al césped que rodea la casa, creando un anillo de llamas. Cuando los prisioneros le preguntan quién es, él responde que todo lo que necesitan saber es que ninguno de ellos escapará de aquí. John agrega que será más fácil para ellos si se quedan quietos y simplemente dejan que los golpeen, y agrega que todos deberían desembolsar el dinero. Los prisioneros comienzan a entrar en pánico, pero el líder de ellos toma una pala y les dice que no tengan miedo, porque solo hay un John. Sin embargo, tan pronto como termina esto, John lo noquea con una poderosa patada, obligándolo a rodar por el suelo.
John cae de pie y les dice a los prisioneros que ahora pueden entrar en pánico, después de lo cual atacan con rabia. Sin embargo, John noquea y desarma fácilmente a sus atacantes. John le quita el cuchillo de la mano a uno de los atacantes con un fuerte golpe, tras lo cual lo recoge y le inflige varios golpes certeros. El prisionero sangra y colapsa, dejando al último superviviente solo con John. Sin perder un segundo para pensar, John se abalanza sobre el último prisionero y rápidamente lo deja inconsciente golpeándolo contra el suelo. Los cazadores observan con evidente sorpresa cómo John derrota sin ayuda a todo un escuadrón de enemigos. Según el líder de un juego en el que está en juego su propia vida, este hombre es un auténtico cazador. John se regocija por la recompensa de 400 millones de wons que recibió, mientras que el prisionero 2804 llega al lugar de la batalla preguntando quién está jugando con fuego aquí. El prisionero apunta con un cuchillo a John, a quien le dicen que la cuenta 2804 tiene 18 cargos, incluidos asesinato, incendio intencional y secuestro, y agrega que la recompensa por ello es de 300 millones. John pregunta a 2804 si va a vengar a sus camaradas. El prisionero 2804 dice que vino a decirle a John que terminaría el trabajo si lo empezaba, tras lo cual remata a su cómplice con un cuchillo. El prisionero llama a John aficionado y le pregunta si está listo para hacerse nuevos agujeros en el cuerpo, a lo que él accede. El prisionero ataca a John, tratando de apuñalarlo, pero John lo esquiva fácilmente. Sin embargo, la presión de 2804 no disminuye y continúa lanzando golpe tras golpe con ambas manos, pero nunca golpea a John. Al darse cuenta de que frente a él hay un oponente formidable que, además, también es ambidiestro, John se detiene abruptamente y le pide que espere un segundo. John rápidamente retrocede un poco y comienza a hurgar entre varios suministros de jardinería. John saca sus asadas gemelas y adopta una postura de mantis, diciendo que ha pasado un tiempo desde que practica con ellas. El prisionero recuerda cómo todos se burlaban de él antes, pero todo cambió tan pronto como sacó un cuchillo. Según él, incluso aquellos que amenazaron con golpearlo le pidieron perdón. Solo tuvo que cortarlos un par de veces. Señala que se divirtió mucho viendo a la gente temerle y humillarse ante él. Sin embargo, ahora, bajo la presión de John, el prisionero por primera vez no podía entender qué hacer. El prisionero 2804 se pregunta ansiosamente si John lo está arrinconando. Pierde los estribos y se abre, tratando de golpear a John, pero lo esquiva fácilmente. John sigue riéndose de él, desequilibrándolo, provocando que cometa cada vez más errores. El prisionero baja completamente la guardia y ataca, diciéndole a John que no tiene derecho a humillarlo. Sin embargo, John corre a la velocidad del rayo, asestando varias docenas de golpes por segundo al prisionero, incapacitándolo. John se vuelve hacia el prisionero y le dice que aquellos que no conocen su lugar no pueden ser fuertes. Después de un tiempo, John camina felizmente con sus socios, cantando una canción sobre lo felices que estarán al buscar 500 millones. Confundido por las extrañas canciones, el líder de los cazadores le pregunta a John, avergonzado, si ya pueden irse. John pregunta incomprensiblemente a los demás por qué se van a ir si todavía queda uno, a lo que responden que el último criminal es una persona muy peligrosa que ha matado a 13 personas con sus propias manos. De repente, Hyung Nim aparece como una enorme roca detrás de ellos, dejando a todos excepto a John en shock y asombro. Hyung Nim sugiere saltarse las presentaciones y le da un poderoso golpe a John. Sin embargo, John bloquea el golpe y contraataca con un gancho directo a la mandíbula de Hyung Nim. Hyung Nim y John se detienen brevemente y se sorprenden de haber recibido los golpes del otro. El personaje principal y Hyung Nim sospechan que la próxima batalla será muy interesante. John intenta dominar a Hyung Nim con su velocidad mientras esquiva sus ataques. Mientras tanto, Hyung Nim no sufre mucho daño de los ataques de John gracias a la fuerza de su cabeza. El prisionero decide que la mejor opción sería intentar capturar a John e intenta atrapar al ágil luchador en su error. Después de unos segundos, ve el momento y corre hacia John, agarrándolo. Después de que Hyung Nim agarra a John, lo aprieta con fuerza, tratando de romperle los huesos. Hyung Nim le pregunta a John si entiende que la gorra pronto le llegará y lo aprieta más. Sin embargo, en una situación estresante, John consigue un segundo aire, bombeando su cuerpo con endorfinas y adrenalina. Reuniendo toda su voluntad y nuevas fuerzas, John agarra la cara de Hyung Nim y lo obliga a soltarlo. John le dice que ha estado reteniendo sus poderes durante mucho tiempo, pero que como se enfrenta a un oponente fuerte,
Ya no puede contenerse. Luego golpea con fuerza la cabeza de Hyung Nim contra el suelo, provocando un golpe aplastante. Después de noquear a Hyung Nim, John recibe la recompensa final de 500 millones de wones, y la búsqueda de los criminales se declara terminada. Los cazadores observan con horror cómo John derrota a una categoría tan poderosa y no pueden creer lo que ven. Uno de ellos, en un susurro, se ofrece a llevarse en secreto el dinero enterrado por los prisioneros, que John aún no conoce. Los cazadores se acercan a John y le dicen que irán a limpiar el área de caza. John no está en contra de esta situación, cuando de repente un dardo se clava en su cuello. Una fracción de segundo después, los dardos también alcanzaron a los cazadores, que retrocedieron hacia los lados. Al darse cuenta de que es un veneno paralizante, John intenta escanear a los atacantes escaneando el área con sus ojos. Un hombre que lleva una máscara blanca con el símbolo Omega sale del bosque y un intento de escanearlo arroja como resultado que se le niega el acceso. Omega también está rodeado de secuaces que parecen cobradores de deudas de una obra en construcción. John intenta preguntarle a Omega quién es, pero el veneno comienza a hacer efecto y sus ojos se cierran lentamente. Incapaz de resistir el poder del veneno, John cae inconsciente al suelo. John se encuentra en un edificio en llamas que parece un centro correccional. John intenta salir del edificio en llamas, pero de repente escucha voces extrañas que le hacen preguntas. John se da vuelta y ve niños muertos mirándolo a través de los barrotes y preguntándole por qué se escapó solo. John de repente se levanta de un salto y se encuentra acostado en la cama de su apartamento. El personaje principal recuerda todo lo que pasó, y el rostro del derrotado Hyung Nim y esa máscara de Omega aparecen en su cabeza. John escucha la televisión, que transmite la noticia de que se ha producido un incendio en un autobús de un convoy de presos condenados a muerte. John verifica su saldo y el estado de la misión y confirma que su saldo es de 1.7 mil millones. John exhala colocando una mano en su cuello, creyendo que todo terminó sin problemas. De repente siente un extraño dispositivo en su cuello que parece una pequeña bomba. A John se le asigna una nueva misión, según la cual debe completar 5 tareas consecutivas, la primera de las cuales es establecer contacto con el empleado A. En una mañana soleada, Jeff se encuentra cerca de su lugar de trabajo y bebe café, quejándose de que está cansado de comprarlo él mismo todos los días. De repente se da cuenta de que John corre a toda velocidad, quien solo logra gritarle a Jeff que se aparte del camino. John pasa corriendo junto a Jeff, le quita la taza de café de la mano y corre hacia los pisos superiores del edificio. Arabella se sienta en su lugar de trabajo y realiza sus tareas leyendo informes. De repente, el rostro de John, sin aliento y distorsionado por un ligero toque de locura, aparece frente a su rostro y la saluda. Arabella salta sorprendida de su lugar de trabajo y examina cuidadosamente a John. Habiéndose calmado un poco, le pregunta a John qué pasó y por qué estaba tan sin aliento, a lo que John responde que tiene una tarea muy importante. Arabella le pregunta a John si esta tarea está relacionada con ella, mientras a él le asignan una misión según la cual necesita pasar 6 horas junto a Arabella. John dice que recientemente cambió de puesto y trabajo, y agrega que probablemente ella necesite un descanso del trabajo excesivo. El personaje principal concluye que hoy Arabella puede descansar bien y hablar con él, y el asistente Jeff hará todo por ella. John se da cuenta de Jeff y lo mira con locura y le pregunta si ayudará a Arabella. Jeff, muerto de miedo, saluda diciendo que hará todo sin problemas. John agrega que pagará sus gastos de vacaciones con la tarjeta que recibió de su jefe, guardando silencio sobre el hecho de que en realidad la robó. Arabella se alegra por esta situación y le pregunta si puede tomarse unas vacaciones en cualquier momento, a lo que John responde que para ello necesita estar cerca de él. Arabella y John están pasando un gran día realizando diversas actividades, como ir al cine, hacer un picnic o jugar a los bolos, y John piensa que esto es muy parecido a una cita. John y Arabella terminan su día en el restaurante y ella le dice que hoy se divirtió mucho. Arabella se disculpa por ser ruidosa y admite que está empezando a cansarse cada vez más por trabajar demasiado. Ella dice que todavía está muy agradecida con John por todo y dice que quiere confesarle algo. Al mirar a John, ve que se ha insertado 2 tenedores en la boca, diciendo que es una morsa bigotuda. Arabella se ríe de buena gana y le pregunta a John si estaba tan borracho como ella. John tiene la misión de hacer reír a Arabella y se alegra de que esté un poco borracha. De lo contrario, habría sido mucho más difícil. El camarero se acerca a ellos y les trae un plato tapado, diciéndoles que su último plato está listo. Agradece a John y Arabella por visitar el restaurante, diciendo que les preparó un pequeño obsequio,
quitando la tapa y mostrándole a John que los mismos relojes de los miembros están adentro. Arabella mira el dispositivo, confundiéndolo con un reloj inteligente, y John recibe la tarea de conseguir que Arabella se una al juego y le ponga el dispositivo. Arabella pregunta felizmente si van a tener reloj, mientras John se acerca al camarero y le pregunta quién es. El mayordomo mira a John sin vida y se da cuenta de que claramente alguien lo está controlando. Arabella mira a John un poco confundida y le pregunta si todo está bien. John se pierde en sus pensamientos y se da cuenta de que se equivocó al pensar que siempre podría ganar, porque no imaginaba que se le presentarían tales dilemas. John decide no decírselo a Arabella y le dice que no pasó nada grave y agrega que la acompañará a casa. Al llegar a su casa, Arabella se duerme plácidamente, y John la mira dándose cuenta de que ella está indefensa y no le cuesta nada ponerle el dispositivo. John se dice a sí mismo que lo único que cree en este mundo es el dinero, y agrega que la vida de ella es mucho menos importante que la suya, pero todavía no puede decidirse por tal mezquindad. De repente, Omega contacta a John a través de las gafas y le dice que nadie sabrá de su acción. Agrega que una persona hace todo lo posible para sobrevivir, por lo que John no debería preocuparse. Según Omega, John es especial, pero en última instancia es solo uno de los miembros, y los miembros son muy fáciles de controlar, ya que el hombre es el animal más egoísta. John le pregunta burlonamente a Omega si realmente cree que sabe todo sobre él, y agrega que cree que no tiene idea de quién es John. John le dice a Omega que le falló y le explica que cuando le falla, pone todo patas arriba. Omega le pregunta a John si está seguro de que es capaz de hacer esto, a lo que el personaje principal toma un cuchillo y le arranca la bomba del cuello. John le dice a Omega que pensaban que podían controlarlo con dinero, pero en realidad era él quien lo usaba. Omega se pregunta hasta dónde puede llegar John y llama a varios drones al área donde se encuentra John. Los drones prendieron fuego a la villa frente a John, y Omega le informa que hay 5 personas en ella. Omega le dice a John que debe salvar a los desafortunados de este incendio, pero hay un problema. John recibe una nueva tarea para matar a Arabella con una importante recompensa de 300 millones de wons. La misma tarea, junto con la ubicación de Arabella, les corresponde a varios otros participantes. Omega plantea a John un dilema: salvar a unos desconocidos de un incendio o salvar a su colega, que se ha convertido en el objetivo de los participantes. John decide, con prudencia, llamar a los bomberos y saca su smartphone. Omega, habiéndose conectado con él, informa que esto, por supuesto, está prohibido, diciendo que ha tomado el control de todos los sistemas y le dice a John que debe elegir uno de dos. John evalúa rápidamente sus opciones y comienza a gritar a todo pulmón que hay un incendio en la casa, despertando a todos los residentes. Todos los habitantes de la casa se despiertan y salen corriendo, y con ellos Arabella, que duerme tranquilamente, recupera el sentido. John rápidamente arroja un paño grueso sobre Arabella para evitar que se queme. Después de envolver a Arabella, John la echa sobre su hombro y la lleva fuera del edificio hacia la calle. John la deja en el suelo y le dice que, lamentablemente, no trajo su teléfono del trabajo. John le pide a Arabella que se cubra con una manta y espere aquí, diciéndole que regresará pronto. Arabella le pregunta ansiosamente a John a dónde va, expresando la esperanza de que no regrese al lugar del incendio. John duda un poco y le cuenta que cuando era niño hubo un incendio en el lugar donde vivía. Según las palabras de John, él estaba débil y muy asustado en ese momento, por lo que no podía hacer nada. Después de ese día, John decidió que nunca dejaría a una persona inocente en problemas. John entra a un edificio en llamas y Arabella lo observa con preocupación mientras los espectadores se preguntan por qué fue allí. Después de unos segundos, la gente saca sus teléfonos y comienza a filmar el edificio en llamas con todas sus fuerzas. John emerge del humo unos minutos más tarde, sacando a 4 personas del fuego. Arabella extiende su manta y John coloca a los supervivientes sobre ella y pide ayuda mientras regresa al edificio en llamas. A John se le informa que el participante se acerca a Arabella y estará en un radio de 5 metros en un minuto. John decide que tendrá tiempo para salvar a todos y acelera hacia el edificio. Habiendo encontrado el último apartamento con el superviviente, inmediatamente vuela hacia él y se acerca al desafortunado. Sin embargo, Omega se pone en contacto con John nuevamente y le dice que si salva a este hombre, cancelará 1.000 millones de su cuenta, y si lo deja morir, le cobrará lo contrario. Omega le pregunta a John qué hará mientras el personaje principal mira al sobreviviente con una mirada sombría. Arabella se encuentra junto al edificio en llamas y se toma las manos con emoción,
preguntándose por qué John no sale. De repente, un hombre se acerca a ella y le pregunta si vive en el apartamento 204 de Haru Villa. Arabella queda sorprendida por esta pregunta y le pregunta al extraño si la conoce, a lo que recibe una respuesta afirmativa. El extraño agarra a Arabella por el brazo y saca un cuchillo, ordenándole que se calle y lo siga. Agrega que será mejor que sea una buena chica, cuando algo pesado aterriza sobre el auto detrás de él. El humo se disipa y John aparece frente a Arabella y el grupo, quien le dice al extraño que lo matará si toca a Arabella. El miembro le pregunta a John si es igual a él, sospechando que quiere robarle el dinero. El participante grita que este dinero le pertenecerá y tira a Arabella con su cuchillo. Sin embargo, John lanza bien su bota y desvía el golpe sobre Arabella. Por el horror y el estrés abrumadores, Arabella cae de rodillas, incapaz de moverse. El extraño hace un segundo intento de matar a Arabella y le da un fuerte golpe con un cuchillo. Sin embargo, John logra cubrir a Arabella consigo mismo a tiempo, recibiendo el golpe del cuchillo. Repite las palabras de que lo matará si le pone un dedo encima a Arabella. John decide no ser ceremonial y le da un poderoso cabezazo al extraño, dejándolo inconsciente. El personaje principal se regocija por la victoria, pero inmediatamente se da cuenta de que ha inhalado monóxido de carbono y sus fuerzas empiezan a abandonarlo. John cae inconsciente sobre el asfalto, y Arabella, recuperada del susto, se acerca a él. Ella se sienta a su lado y le pide que se despierte cuando una figura misteriosa se acerca a nuestros héroes. Un participante de nivel 31 llamado Gyllenhaal habla por teléfono e informa que ha encontrado un objeto y pregunta si se lo lleva o se deshace de él. John se despierta de un sueño profundo por los fuertes gritos de un niño que pide ayuda. John rápidamente se levanta de un salto, tratando de entender qué está pasando y dónde está. John se da cuenta de que está en una habitación pequeña en la que un hombre alto se acerca amenazadoramente a un niño. Un niño grita pidiendo ayuda, y un hombre le exige que se calle y sea una buena niña. En un abrir y cerrar de ojos, John alcanza al hombre y salta sobre él, a punto de darle un puñetazo en la cara. Sin embargo, a pesar de la precisión y velocidad del golpe, el hombre logra interceptarlo y bloquearlo. Le pregunta a John por qué ataca tan repentinamente, a lo que John responde ordenándole que se aleje del niño. Son interrumpidos por Walter sentado en silencio en la habitación, sosteniendo un arma. Walter informa que con acciones imprudentes están cavando su propia tumba. John nota que el niño tiembla de miedo y tiene una pulsera en la muñeca. John llama a Walter y al hombre bastardos y exige dejarlo ir, a lo que le responden que no es asunto suyo. Walter dice que John apareció de la nada y salva a un niño desconocido y le pregunta por qué está haciendo esto. John dice que el niño pedía ayuda y añade que Walter y su cómplice son muy parecidos a los delincuentes. Walter sonríe ante esta caracterización y dice que cometerán crímenes levantando un arma. John rápidamente cubre al niño consigo mismo, esperando que la bala no lo atraviese. Walter no duda en apretar el gatillo, pero el arma dispara un chorro de agua. John intenta descubrir qué diablos está pasando aquí, y el niño detrás de él comienza a reírse a carcajadas. El niño le dice a John que se enamoró de su juego, y él lo agarra con ambas manos. Enojado por haber sido manipulado, John le pregunta al niño si es un matón. John comienza a girar rápidamente al niño hacia adelante y hacia atrás, lo que lo hace gritar pidiendo ayuda nuevamente. El hombre le dice a Walter que John no es tan malo, a lo que él accede de inmediato. Walter se disculpa por el engaño, dice que fue una especie de prueba y agrega que tienen la custodia de este niño. Walter dice que son un grupo de liberación para los participantes del juego y agrega que será breve porque llevaría demasiado tiempo explicarlo completamente. Dice que su colega, que estuvo con él ayer, se encuentra sana y salva en el hospital, pero debido al fuerte shock no recuerda lo sucedido. Walter le muestra a John una selfie de su asistente, que vela por la seguridad de Arabella en el hospital. También señala al hombre, diciendo que fue él quien salvó a John y Arabella, presentándolo como Gyllenhaal. John agradece a Walter por salvarlo y agrega que era poco probable que se hubiera hecho así. Walter le dice a John que se ha convertido en un ranking y que su fortuna pronto superará los 2.000 millones. Agrega que si gana más y sube de nivel, otras fuerzas o rangos pueden atacarlo. Walter añade que en este caso está garantizada la repetición de las pruebas, algo que no puede afrontar solo, como ayer. John está de acuerdo con esto, preocupándose mentalmente de que Arabella estuviera en peligro por su culpa, y se da cuenta de que si esto vuelve a suceder, es posible que la suerte no le sea tan favorable. Walter le dice a John que debería unirse a nuestro grupo y transferir 800 millones, que luego serán devueltos a su cuenta.
Explica que esto es para garantizar que persiguen un objetivo común. John llama a Walter un fraude, a lo que él responde con una negación burlona, añadiendo que primero John necesita completar una misión de mando con uno de los miembros de su grupo, después de lo cual la primera mitad será devuelta a su cuenta. Walter dice que John recibirá el resto del dinero más tarde, aclarando que el personaje principal no iba a abandonar el juego de todos modos, y que esta propuesta no es una propuesta perdedora. Algún tiempo después, John se sienta en la barra y reflexiona sobre la propuesta de Walter. John decide revisar su cuenta y nota que no ha recibido recompensas por las misiones completadas. La recompensa es un cupón para un artículo aleatorio, y John decide revisar su teléfono, en el que nota un mensaje de Omega, informándole que no tendrá misiones personales por un tiempo. John entiende que en este sistema toda su fortuna puede desaparecer en cualquier momento y es casi imposible retirar este dinero, por lo que necesita disfrutarlo mientras pueda. John se compra un almuerzo de 400,000 wones y disfruta del omakase por el que antes solo podía babear. El personaje principal se llena de satisfacción y admite para sí mismo que saben exactamente como él los imaginaba. John recuerda cómo una vez vivió en la pobreza y deseaba mucho una vida rica, prometiéndose a sí mismo que ahora la disfrutaría al máximo. Después de 4 días, John decide realizar una misión en equipo y llega al sitio de prueba para inspeccionar a los participantes. John está inmerso en pensamientos sobre la necesidad de buscarse un buen apartamento después de terminar aquí, cuando de repente escucha un reproche por llegar tarde. John sospecha que su compañero de juego dijo esto y gira la cabeza y descubre que su compañero es el mismo chico. John le pregunta con tristeza al niño cuántos años tiene, a lo que él admite que solo tiene 15. El resto de participantes miran burlonamente esta escena, diciendo que cuando comience el juego, deberán concentrarse en esta pareja. John se enfurece mentalmente porque fue engañado y admite que esperaba que Gyllenhaal estuviera presente en lugar del colegial. El niño se burla de John, diciendo que no parece muy fuerte y añadiendo que John también da miedo. John le dice al niño que él tampoco le agrada, a lo que tímidamente admite que debe ganar este juego a toda costa. John exhala y pone su mano sobre la cabeza del niño, diciéndole que confíe en él y agregando que definitivamente puede proteger a un bebé. Después de un tiempo, los participantes salen al campo y esperan la orden de iniciar el juego. A través de un altavoz en el poste se anuncia que el juego será de defensa del rey, en el que de cada pareja se selecciona un rey al azar, el cual se debe defender a toda costa hasta que no queden 2 parejas de participantes. John mira al niño y le muestra que se ha convertido en rey. Los héroes están rodeados de otros participantes y se preparan para cuando termine la cuenta atrás. Tan pronto como termina la cuenta atrás, una de las parejas de participantes se lanza hacia el niño. John logra agarrar rápidamente al colegial y sentarlo sobre su cuello, lo que le facilita controlar al rey. Los miembros elogian a John por su velocidad y agregan que acaba de revelarles a todos que el niño es el rey. Uno de los participantes añade que si lucha solo, morirá rápidamente. El niño está asustado por las amenazas y clava sus manos en el cabello de John, lo que hace que se encoja de dolor. El niño comienza a entrar en pánico y pregunta qué deben hacer, a lo que John grita y le pide que se siente derecho y no lo moleste. Uno de los participantes decide ponerle fin preparándose para atacar a John y al niño. De repente, se da cuenta de que los 2 participantes de pelo verde observan lo que sucede con indiferencia y no hacen ningún intento de atacar a John. Una pareja de participantes se da cuenta de que quiere apuñalarlos por la espalda y se acerca a ellos diciéndoles que eso no funcionará, agregando que primero deben eliminar a John y al pequeño. El niño toca el rostro de John diciéndole que se han distraído, a lo que él responde que él mismo lo ve. Mientras tanto, otro par de participantes se acerca sigilosamente detrás de John. John le pide al niño que cambie su apoyo a ambas piernas y se ponga de pie, a lo que le pregunta por qué es necesario. De repente, los participantes los atacan por ambos lados, tratando de atrapar al niño en el cuello de John. John arroja al niño, después de lo cual salta y patea a 2 atacantes al mismo tiempo. John noquea a los participantes de un solo golpe y decide lucirse atrapando teatralmente a un niño que cae. John deja al niño en el suelo y dice que se ocupará de los demás y volverá. El niño intenta comprender qué clase de persona es John, mientras se da vuelta ante el fuerte grito de uno de los participantes. Uno de los participantes de pelo verde puso a su oponente de rodillas y le aplastó los ojos con los dedos. En respuesta a las súplicas de que no haga esto, solo admite fríamente que se está divirtiendo con ello, por lo que no parará.
Después de arrancarle los ojos a su oponente, el concursante de cabello verde le quita la mano y escucha los gritos del otro oponente. Su cómplice, a diferencia de sus ojos, decidió arrancarle de un mordisco la nariz a su oponente. Después de escuchar suficientes gritos de dolor, le da un rodillazo en la cara a su oponente, dejándolo inconsciente. John y el niño se sorprenden de que sigan en su contra unos psicópatas totales. El altavoz anuncia que el primer juego se ha completado con éxito y agrega que el segundo juego comienza dentro de 10 minutos en el gimnasio cercano. Los participantes vienen al gimnasio y se preparan para un nuevo desafío. John le pregunta al niño la razón por la que tiene tantas ganas de participar en este juego, a lo que él responde que debe ganar. De repente, un extraño entra en la sala y dice que le han confiado la dirección del segundo juego. Un hombre que lleva una extraña máscara en el rostro sale a la luz y se presenta como un títere. Camina lentamente hacia el centro de la sala. Felicita a los ganadores del primer juego y enfatiza que pensó que tomaría más tiempo. El anfitrión decide ir directo al grano y anuncia el inicio del segundo juego. El segundo juego es un desafío de cartas aleatorias de un solo toque. El títere anuncia las reglas del juego, que establecen que en cada turno el equipo recibe una carta con una parte del cuerpo que debe ser golpeada por el oponente y una carta con una parte del cuerpo que debe ser golpeada. El presentador añade que el rey puede ordenar a su compañero, añadiendo que si no se siguen las órdenes del rey, el participante es inmediatamente reconocido como infractor y expulsado. John piensa que las reglas son demasiado estrictas e intenta detener el juego, pero el niño lo detiene. El niño dice que él sigue siendo el rey, por lo que no pueden parar. John le pregunta al niño si le va a ordenar que él mismo reciba los golpes. El niño, con el corazón apesadumbrado, dice que si esto le ayuda a ganar, entonces también lo hará. John levanta la mano hacia el niño, y éste se encoge de miedo y cierra los ojos con miedo. John dice que no sabe qué motiva al niño y pregunta por qué la cara del niño parece como si su mundo se hubiera derrumbado. El niño recuerda a su hermana, quien lo llama por su nombre Charles, y le dice que está bien. En sus recuerdos, su hermana lo abraza y le pregunta si estaba herido. La hermana dice que encontró un trabajo que le permitirá pagar sus deudas en 2 años y protegerlo. Charles concluye que su hermana nunca regresó, por lo que debe encontrarla. John responde que Charles no tiene por qué darle órdenes, porque los adultos siempre deben proteger a los niños. Según las reglas del juego, cualquiera puede ser atacante y defensor, y puedes cambiar de lugar en cualquier momento. El juego comienza y las primeras cartas para el equipo atacante son el puño, y para el equipo defensivo la parte superior del cuerpo. El atacante golpea a John con un fuerte golpe, causándole daños importantes en los órganos internos. John agarra el hígado y observa que su oponente definitivamente sabe dónde golpear. Los roles se invierten y John recibe la carta de ataque ocular y el defensor recibe la carta de defensa auditiva, lo que hace que John decida fallar su ataque. En el siguiente cambio de roles, según las cartas, el atacante golpea a John en la frente con el codo. En la siguiente serie de cambios de rol, John nunca obtuvo una carta que le permitiera realizar un ataque, por lo que falló sus ataques uno por uno. John apenas mantiene el control de sí mismo ante la injusticia y espera tener la oportunidad de golpear a su oponente al menos una vez. El rey peliverde se acerca al atacante y le pregunta si le está golpeando correctamente, cambiando de roles con él. John se da cuenta de que su cuerpo poco a poco comienza a fallar, notando que además de todo, sus heridas se han abierto. De repente, Charles dice que él también está cambiando de lugar con John, lo que lo sorprende. Charles responde que va a comprobar algo y le pide a John que confíe en él. El atacante mira a Charles y le pregunta sobre el hecho de que aparentemente aún no ha sido golpeado. Tan pronto como comienza la ronda, le da un poderoso rodillazo al pecho de Charles. Charles, con un dolor intenso, no puede contener las ganas de vomitar y vacía su estómago mientras el líder abre el área de ataque para el segundo equipo. Según las cartas, el equipo de Charles debe golpearse la frente con el dedo medio. Charles está indignado por tal fracaso, pero John dice que finalmente tienen suerte y se acerca a su oponente. John lanza un poderoso golpe que hace que el enemigo retroceda y la sangre brota de ambas fosas nasales. El personaje principal cae en éxtasis al darse cuenta de que finalmente pudo golpear a sus odiados oponentes. El oponente está tratando de recuperar el sentido y no cree que haya sido golpeado con tanta fuerza con un dedo. La siguiente carta para el equipo de pelo verde trae mala suerte, por lo que pierde su turno. El flujo del juego cambia y John recibe cartas normales, que usa con gran placer, quitando el espíritu de su oponente.
El defensor del equipo verde le pide a su aliado que cambie de lugar con él. Sin embargo, le ordena que siga recibiendo ataques, diciendo que solo atacará. Charles comprende y se prepara para el hecho de que la próxima carta de ataque puede tener éxito para el equipo enemigo, y se prepara para resistirla a cualquier precio. El equipo contrario recibe una patada en el estómago y una fuerza aplastante golpea a Charles. Sin embargo, reuniendo toda su determinación en un puño, se pone de pie y permanece consciente. El defensor del equipo peliverde le grita a Charles, exigiéndole que se rinda ya para que no lo golpeen más. John recibe un puñetazo en la nariz y agradece a Lady Luck por la oportunidad. Balanceándose con todas sus fuerzas, golpea al defensor, haciéndolo volar hacia atrás a gran velocidad. El defensor golpea al rey, lo que le permite a John noquear a dos de un solo golpe. John mira a los dos oponentes inconscientes y le pregunta al anfitrión si rompió las reglas. El presentador, sin embargo, responde tranquilamente que no ve ningún problema en ello. Charles felicita a John por su victoria, sin creer que realmente hayan ganado. Charles explica que, según su idea, la eficacia de las cartas de ataque depende de cuántos golpes recibió el rey. John elogia a Charles por su ingenio y dice que de todos modos fue brillante. Sin embargo, Charles cambia repentinamente su rostro, diciendo que, aparentemente, el juego aún no ha terminado, señalando que no han recibido ninguna recompensa. El presentador anuncia el último juego llamado Uprising and Suppression. Según las reglas, los dos últimos jugadores ya no forman un equipo y desempeñan los roles individuales de rey y aldeano, cuyo objetivo es derrotar o obligar al oponente a rendirse. Charles no cree que tendrán que matarse entre ellos y dice que debe haber otra manera. Sin embargo, John interrumpe su razonamiento dándole una fuerte bofetada. Le dice a Charles que deje de hablar como un debilucho y acepte la realidad de que tendrá que luchar contra él. John añade que, entre otras cosas, es muy mala persona. Charles comprende que se trata de una batalla inicialmente desigual en la que no ganaría aunque estuviera armado, pero no tendrá otras posibilidades. John se burla de Charles, diciéndole que su hermana no era tan querida para él si se comporta de manera tan insegura. Charles no entiende lo que quiere decir John, a lo que el protagonista le recuerda que dijo que salvaría a su hermana, pero ahora sus verdaderas intenciones son visibles. John añade que probablemente su hermana todavía esté teniendo dificultades para afrontar todo lo que le cae encima por su culpa, pero él todavía no tiene prisa por ayudarla. John sugiere que es posible que su hermana ya esté muerta, a lo que Charles le grita entre lágrimas y le lanza los puños. John esquiva fácilmente el ataque de Charles, diciendo que es demasiado orgulloso para luchar contra un niño. El personaje principal le dice al niño que si Charles puede golpearlo una vez, se rendirá. Charles se apresura a atacar y John argumenta mentalmente que el mundo actual es un lugar cruel. John hace tropezar a Charles al seguir pensando que el deseo o la desesperación por sí solos no lograrán nada. Desde el punto de vista del personaje principal, lo único que puede salvar a sus seres queridos o a él mismo es el poder o el dinero. Juan concluye que el poder y el dinero pueden ser fruto del trabajo o resultado de la desesperación. Charles corre hacia John nuevamente y logra darle un golpe. John le sonríe a Charles y le dice al anfitrión que se da por vencido. El presentador informa que el residente se ha rendido y anuncia a Charles como el ganador. Después de un tiempo en un lugar seguro, Gyllenhaal atiende las heridas de Charles. Gyllenhaal le pregunta a Charles cuánto dinero recibió como recompensa, a lo que él responde que su premio fue de 700 millones. John perdió 200 millones de wones, por lo que no está de buen humor. Walter le pregunta a John si perdió el último juego a propósito, a lo que no da una respuesta concreta. Walter agradece a John por sus acciones y le dice que gracias a él pronto será libre. John le pregunta a Walter si Charles está comprando su libertad para esto, a lo que Walter responde que ya tenía el dinero para ello, pero que le dieron una condición adicional. Según esta condición, Charles tenía que ocupar el primer lugar en este juego o no vería la libertad. Walter concluye que al final Charles ganó 700 millones y la libertad. Pero todo esto es una especie de broma terrible, ya que alguien debe someterse a pruebas adicionales y alguien obtiene la libertad de inmediato. Según él, al final todo está en manos del organizador, que tiene increíbles habilidades de piratería que pueden paralizar todo el sistema nacional. Sin embargo, según Walter, John nunca debería olvidar que hoy salvó a alguien de este infierno. También le pregunta a John cómo darle 400 millones, ofreciéndole varias opciones, incluida una transferencia a una cuenta, efectivo o un lingote de oro. John comienza a salivar,
pensando que los lingotes de oro podrían ser los mismos que en las series de televisión y películas. Walter coloca frente a él 5 brillantes lingotes de oro de 80 millones cada uno. John está encantado, feliz de que el oro luzca mucho mejor de lo que imaginaba. Gyllenhaal le dice a Charles que John ama demasiado el dinero, a lo que él responde que cree que es genial. Sin embargo, como señala Charles, a veces John se comporta de manera demasiado extraña. John se vuelve hacia Charles y le dice que es un gran tipo. Agrega que si no lo ayudan a encontrar a su hermana, puede llamar y John definitivamente lo ayudará. Después de un rato, Gyllenhaal se lleva a Charles y John lo sigue con la mirada y le hace un gesto con la mano al niño. Walter vuelve a preguntarle a John si le gustaría unirse a ellos, a lo que él responde que todavía está ávido de dinero. Walter se ríe entre dientes y se va, diciendo que algún día vendrá a vernos y luego volverán a hablar, y John le desea suerte y lo cuidará. 6 días después, John conduce un coche caro hasta un hotel de lujo. Durante este tiempo, John logró cambiar su traje y su imagen, luciendo un reloj caro. John se sienta en la barra, disfruta de un buen jazz y piensa en el hecho de que todavía le quedan 1.400 millones de wons en su cuenta. Según los cálculos de John, el valor del oro es de 400 millones de wons, y el valor del coche y el reloj robados al jefe es de otros 300 millones. Así, John se da cuenta de que su riqueza total es de unos 2.100 millones de wons. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por una hermosa chica a quien conoció hace un par de días. John reflexiona sobre el hecho de que ella es la primera persona de la alta sociedad que conoce, pero su interacción resultó mucho mejor de lo que pensaba. El protagonista señala que además de interesarse por la cultura y la sociabilidad, le atraía mucho su sincera sonrisa. La niña lo mira sonriendo dulcemente y le pregunta por qué no sucumbe a sus tentaciones. John, nervioso, se vuelve hacia ella y le pregunta qué quiso decir, a lo que ella simplemente sonríe, creyendo que él simplemente no la entendió. La niña agarra la corbata de John y se acerca un poco más a él, diciendo que está demasiado borracha para caminar sola a casa. Sin resistirse a las peticiones de llevarla a casa, John camina con ella y se sorprende del lujo de los edificios locales. Él mira la casa y se da cuenta de que un apartamento cuesta al menos 1.000 millones y le pregunta si vive en él, a lo que ella recibe una respuesta afirmativa. De repente, una fuerte lluvia cae sobre la pareja, dejándolos empapados hasta los pieles. La niña toma a John por la manga y le dice que puede quedarse con ella hasta que deje de llover. Unos minutos más tarde, John inesperadamente se encuentra acostado en una cama blanda. Su compañero se sube juguetonamente a él, a lo que John le dice que está un poco borracha. La niña lo mira, luego se ríe y dice que está completamente sobria y le pide que se quite las gafas. John toma la mano de la niña y la mueve hacia la cama, inclinándose sobre ella. La niña lo mira con ligera sorpresa, tras lo cual esboza una sonrisa y dice que no esperaba tanta presión de él. John examina a su compañera y le pide que deje de hacer tonterías. La niña, sin embargo, cierra los ojos y le susurra pidiéndole que se olvide de todo, comenzando a llorar en silencio, tras lo cual rápidamente se queda dormida. Después de ese día, esta chica empezó a llamar a John con frecuencia y él realmente se interesó en ella. John admite para sí mismo que solía ir a trabajar para reeducar a su jefe, observando todo tipo de tonterías en el trabajo y sin hacer mucho. Sin embargo, ahora, después del trabajo, comenzó a tener citas frecuentes con esta chica. John realmente cree que esta vez fue realmente sorprendente. Sin embargo, a medida que John la veía más, siguió encontrando más y más razones por las que deberían alejarse. John decide que esta será la última noche, pero su cita de repente le propone una relación. Aunque sorprendido por estas palabras, John se niega con tristeza en su corazón. Su compañero no entiende por qué rechaza la propuesta de una chica hermosa, atractiva y rica, pero John cree en privado que por su culpa ella podría meterse en problemas. John le agradece por todo el tiempo que pasaron juntos y se va, pensando con tristeza que con él la vida de esta hermosa niña se convertirá en un infierno. De repente escucha el sonido dolorosamente familiar de ese mismo dispositivo detrás de él. John se da vuelta y ve la gargantilla de su compañera diciéndole que su misión ha fracasado. Según el dispositivo, a ella se le dio la tarea de permanecer en una relación con John durante 10 días y pasar desapercibida. La niña mira a John y le dice que es un jugador especial como él. Ella le pregunta a John si le sorprende que no sea único, sugiriendo que todavía es un novato. El dispositivo le da a la niña la siguiente misión, que es matar a John.
John tiene tiempo de pensar que no debería haber rechazado a esta chica, cuando de repente le lanzan un cuchillo a gran velocidad, que esquiva milagrosamente. La niña saca cuchillos arrojadizos, gratamente sorprendida de que John esquive su lanzamiento, después de lo cual el sistema le presenta a su reciente compañera llamada Jane. John decide no pelear con Jane en el parque y se retira del campo de batalla a gran velocidad. Mientras huye de Jane, accede a su dispositivo y solicita intercambiar un artículo aleatorio. Jane va a buscar a John al bosque y le dice que debería haberle contado antes sobre su entrenamiento. Ella dice abiertamente que realmente necesita un hombre fuerte, y si resulta que John es más fuerte que ella, entonces le agradará mucho. Al escuchar sonidos sospechosos, Jane arroja un abanico de cuchillos a los arbustos, pero no hay nadie allí. De repente, John se acerca a Jane y le arroja su chaqueta para distraer su atención. Jane instantáneamente se corta la chaqueta y ataca a John, pero él intercepta su cuchillo con guantes nuevos. John retrocede un poco y le pregunta a Jane qué hará si él es más fuerte. Después de esto, activa otra función de sus guantes, que es la capacidad de utilizar descargas eléctricas. Jane está muy sorprendida por el útil artilugio que John consiguió para él, mientras él le pregunta si estaba fingiendo sus sentimientos. Jane le pregunta por qué pregunta esto, porque ya todo está en la superficie. Después de derramar una lágrima, John dice que por jugar con los sentimientos de un hombre, Jane será castigada con 50.000 voltios. Jane admite que está un poco impresionada con las habilidades y los dispositivos de John. Sin embargo, agrega que sus juguetes no servirán de nada si no puede atraparla. Jane desaparece en el aire y John intenta oír de oído dónde lanzará su próximo ataque. Jane se prepara para atacar y dice que en un juego donde todos arriesgan sus vidas, ella es la principal asesina. Jane revela que creció como una asesina a sueldo que nunca falló en un solo trabajo y se ganó el alias de Regaliz, como una flor que simboliza la muerte. John, sin embargo, logra reaccionar e intercepta todos los cuchillos que le lanzan. Él sonríe y arroja los cuchillos hacia atrás, golpeando el árbol al lado de Jane. John dice que estos traslados no tienen sentido y le pregunta si va a continuar.